Con 7 minutos, seguimos aquí en Telereportaje. En un momento vamos a platicar con Jania Catherine González, que es la joven o una de las jóvenes, ¿verdad?, que tiene esta tarea también de llegar a sus pares, a sus amigos jóvenes en este intento por hacer efectivas las estrategias. Le preguntaba yo a la psicóloga Ailén Bautista fuera de micrófono del caso pues de menor edad de una jovencita embarazada, bueno, una niña en este caso, ¿no? Me decían que 11 años. Hemos tenido casos hasta de 10 años. Yo creo que es una realidad el hecho de que nuestras adolescentes, no son adolescentes, son pubertas, todavía son niñas de 10 años, se estén quedando embarazadas. Hemos tenido uno que otro caso, pero hacía yo mucho hincapié en que estas jóvenes han sido víctimas de abusos o de violaciones, y realmente el programa lo que busca es que el joven tenga información de que nadie tiene derecho a tocarte, nadie tiene derecho, no se vale. Son niñas que son seducidas por personas mayores de edad, entonces ya esa es otra instancia que interviene, pero lo que nosotros buscamos es que no se embaracen, que ellas sepan que nadie tiene derecho a tocarte, nadie tiene derecho a presionarte para iniciar tu vida sexual, y que existe la denuncia, ¿no? Y que existe el abuso sexual y que se puede evitar. Yo creo que la mejor inyección para este tipo de cosas es el informar que existen derechos sexuales y reproductivos. Dentro de los derechos sexuales es que todos tenemos derecho a recibir información, todos tenemos derecho de ir a un centro de salud y ser atendidos, y no nada más un medicamento, sino también una orientación y una consejería. Entonces, sí, ahí creo que es más preocupante para los padres de familia el que estén informados, el que haya una muy buena comunicación entre padres y hijos, y bueno, nada como abrir el canal de la comunicación. Ese es el primer paso, y a lo mejor es el más difícil para los papás, que se formaron en una época diferente, que todo lo que están viendo ahora, pues para ellos es de otro mundo, de otra dimensión, dijeron los chavos. Efectivamente, existe una brecha generacional. Digo, los tiempos también han cambiado muchísimo. Los papás no conocían el condón, muchos padres de familia no conocen el condón, no saben ni cómo se abre. Entonces nos ha tocado ir a comunidades donde los jóvenes tienen más información que los padres de familia. Le digo porque nos ha tocado a madres de familia que han estado en esas pláticas de joven a joven y se quedan, y de verdad su cara es impresionante al ver lo sorprendidas de que dicen, o sea, a mí nadie me dijo que existía un condón femenino, nunca lo he visto, no lo he tocado, no lo he abierto. Y porque antes no había infecciones de transmisión sexual, antes no había tanta pandemia del VIH-Sida. Entonces, todo esto, creo que el primer paso para poder prevenir los embarazos en adolescentes es tener de aliado a los padres de familia, que sepan que las estadísticas y los riesgos están muy fuertes. Y yo usted decía, lo ideal para comenzar la vida sexual cuando haya una madurez, cuando haya no solamente una madurez física, sino emocional, psicológica, a lo mejor hasta intelectual. Y económica, más que nada, porque yo soy mucho de la ideología que un embarazo en adolescente se refleja en la economía de una familia, es un gasto, y un adolescente no tiene la capacidad para pagar un parto, para pagar pañales, y realmente es una carga, son niños cuidando niños y no se vale. No, es que ellos estarían para que los cuidaran todavía, ¿no? Efectivamente, digo, y ellos están en la etapa todavía están en su etapa de crisis, les sale un granito y arman un escándalo. Entonces, imagínense, la crisis debe ser una crisis acuerdo a su edad. Está en una etapa y aparte se sufre un duelo de la noche a la mañana, dejar tu infancia para inmediatamente ser una madre o un padre de familia. Y algo que quiero recalcar mucho es que dentro de la educación sexual integral se debe integrar muchísimo la participación del varón, porque generalmente van y piden pláticas, le traigo a mi hija para que le dé una plática, le traigo a fulanita para que le hable sobre sexualidad, y los varones creo que son los que más participan en este proyecto de vida. Y un padre, no nada más sufre la mujer, también sufre el varón tiene que buscar empleo, tiene que dejar sus sueños, tiene que hacer muchos sacrificios, y pues en nuestra sociedad luego todo este estrés se ve reflejado en alcoholismo, drogadicción. Entonces, tristemente,
un embarazo en un adolescente viene a crear un caos. Hasta usted ya lo dijo, a nivel físico, emocional y más que nada económico. Bien dicen que el embarazo adolescente es el primer eslabón de la pobreza, realmente. Mire, y me pongo a pensar también en los papás, cómo entrar a este asunto con elementos de calidad, o sea, porque no podemos dar información que no es, va a ser contraproducente. Me platicaban también que a ellos les están impartiendo talleres. Sí, acabamos de tener un taller muy pensando en estas brechas donde pasan mayor incidencia en embarazos, en grupos vulnerables. Acabamos de tener un taller el 3 y 4 de mayo que nos vino instituciones internacionales como fue la UNICEF. Lo llevamos a cabo en Tapijulapa, fue para 150 adolescentes de zonas indígenas. Y ahí se puso sobre la mesa que de nada sirve trabajar con el adolescente si llega a la casa y en la casa traen una cultura, unos valores, y teníamos que fortalecer esa parte. Entonces, cuando trabajamos con las mamás, que lo que hicimos con las mamás y con los papás fue que ellos aprendieran, primero que nada, que recordaran que ellos también fueron jóvenes, ¿no? Y que tenían inquietudes. Y jugamos algo tan sencillo. Cuando tú vas a dar una plática o un plantel, lo primero que hacen los jóvenes es que inflan el condón y lo agarran de globo, ¿no? Pues lo mismo pusimos a los papás a jugar, o sea, es decirles que pierdan el miedo a hablar sobre sexualidad. Que no es mandarlos a la actividad tampoco. No. Y ese es el otro mito súper marcado. Muchas escuelas, muchos padres de familia creen que hablarles o poner el tema sobre la mesa significa que los estás incitando a que inicien su vida sexual. Quiero decirles que aparte de abrir el canal de la comunicación, poner el tema sobre la mesa, porque ya es algo súper importante, la otra es ser claros y directos, decirles, o sea, es una realidad que las jóvenes están en riesgo, es una realidad que nuestros jóvenes están iniciando su vida sexual y es más triste ver que tenemos jóvenes que han muerto por VIH o que han muerto por una hemorragia o por una complicación en su embarazo. Entonces, acuérdense que la información empodera, la información lo único que hace es que tú puedas tomar buenas decisiones y que los jóvenes por ser menores de edad no quiere decir que no tengan la capacidad de tomar decisiones. Entonces, la confianza, la comunicación, y si les gana la pena y ellos sienten que no pueden con el tema, que busquen, porque tenemos médicos, psicólogos, trabajadores sociales en nuestros centros de salud que les pueden apoyar para poder decirle cómo puedo hablar con mi hijo sobre sexualidad o cómo puedo yo poner el tema sobre la mesa, pero lo principal es no necesitas muchísimo, necesitas hablar con ellos tal cual es y hablar con ellos así. Hay una edad, no sé, así como decíamos hace rato, de la mujer en la que ya está madura para dar a luz, etcétera, etcétera. ¿Hay una edad ideal que se pueda definir para empezar a hablar de este tipo de asuntos, dejando de lado esto que decía que usted que es un mito, que les va a calentar la cabeza a los adolescentes? Claro, mira, hablar de educación sexual integral significa que desde que nacemos, desde que el bebé está en el vientre de la mamá, ya le está transmitiendo emociones, gustos, sensaciones. Entonces, desde preescolar se deben de hablar de estos temas de higiene, cuidado, nadie tiene derecho a tocarte. Si queremos prevenir ese tipo de abusos y embarazos en niñas, hay que trabajar mucho nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, ¿no? Nosotros entramos, la Secretaría de Salud entra con temas de sexualidad a partir de los 10 años, porque es la etapa en donde ellos dejan de ser niños y empiezan con los cambios fisiológicos, que es la etapa de pubertad, que empiezan, pues crecen los senos, empiezan los sueños húmedos, empieza la menstruación. Entonces ese es el punto crucial para nosotros, 5º y 6º de primaria. Les hablamos de derechos sexuales y reproductivos. En secundaria se les empieza a hablar de métodos anticonceptivos y ya en preparatoria ya hablamos del proceso de enamoramiento, porque aparte de la educación sexual integral no es nada más métodos anticonceptivos, es elige a la persona con la cual tú vas a compartir estas emociones, que es un lazo emocional, el vínculo afectivo es muy importante. Pero si nos vamos un poquito atrás, todo esto tiene que ver muchísimo con cómo vimos a nuestros papás expresar sus emociones, cómo ellos van jugando roles como hombres y como mujeres y cómo se relacionan. Todo eso queda impreso en nuestra memoria cuando estamos
menos de 8 años, toda esta información queda registrada y nosotros nos dedicamos a reproducir esa información. Entonces, hablar de sexualidad es muy amplio, incluye emociones, roles de género, habla cómo veo a mi papá, cómo veo a mi mamá, si veo que se dan un beso, si veo que se acarician, si veo que se tocan, que se abrazan. Entonces, no es nada más el momento del acto sexual en la pareja, sino también implica todo, ¿no? Todo este proceso de ser hombres y mujeres. Lo ideal es que las escuelas de preescolar empiecen a hablar de estos temas. No vas a hablar de métodos anticonceptivos en un kinder, ¿verdad? Pero sí vas a hablar de que hombres y mujeres tienen distintos roles, existen emociones, existen vínculos y más que nada es que, por ejemplo, cuando tú traigas al mundo un hijo, lo programas, quieres lo mejor para ellos y es una responsabilidad compartida de 2 personas, no nada más de una. Lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas madres solteras que son muy fuertes y que sacan adelante un hijo, pero pues que siempre es importante la figura paterna, porque la figura paterna te da autoridad. Entonces, todo esto es un mundo